iniciales, que es de control, y en la de juicio sobre todo, en donde ya se debe de explayar la teoría del caso que vienen, que deben de ir forjando desde la audiencia inicial. Cuando culminamos la fase de control, tenemos dos etapas en la intermedia, que es la fase escrita y la oral. Aquí en la escrita es donde es bien importante que tengan bien en claro qué es lo que van a pedir para que sepan el cómo, ¿sí? Recordemos que tienen un escrito de acusación de la Fiscalía y que ustedes son los vigilantes de los términos que tiene la Fiscalía y ustedes para exhibir el escrito de acusación. Yo estoy en contra de que si a la Fiscalía se le pasó el término para su escrito de acusación, pues informemos al superior jerárquico en términos del artículo 325 y tendrán otros 15 días y ya sabemos que quien va a hacer el escrito de acusación pues será el superior jerárquico de ese fiscal, ¿sí? Sea la especialidad que sea. ¿Por qué? Porque dejan estado de indefensión al imputado o acusado, porque él pues ya no va a tener otro momento por si se le llega a pasar el contestar ese escrito. Sin embargo, bueno, atendiendo a la jurisprudencia que pues es obligatoria, ya está superado un criterio en donde decía que no podía dársele una segunda oportunidad a la Fiscalía porque serían entonces 30 días que tenía para poder hacer su escrito de acusación. Pero bueno, ante esa tesis de jurisprudencia pues hay que hacerse cargo con lo que se tiene y que tienen tanto asesores jurídicos particulares como asesores de la Comisión Ejecutiva Estatal, los que son gratuitos, que tienen ímpetu y ganas de hacer las cosas adecuadamente, defensores particulares, defensores públicos, pues establecer los tiempos, ¿no? No perder de vista los tiempos, y cuando está el escrito de acusación, bien importante, por eso me baso en esto. Como asesores, los asesores casi siempre van a coadyuvar con la Fiscalía, casi siempre van a solicitar que los medios de prueba de la Fiscalía pues sean comunes para ello, ¿sí? Pero ahí es donde falta de argumentación por parte de la Fiscalía, pero también por la asesoría jurídica, ¿sí? Es muy fácil ponerlo en escrito, pero se les olvida que eso lo van a desarrollar en la etapa de juicio. Entonces es bien importante que sepan argumentar, y aquí hay una excelente, la doctora Gloria Saavedra, excelente en la argumentación jurídica. Entonces es bien importante saber argumentar. ¿Por qué? Porque ahí ven corrientes filosóficas, teorías, y eso les va a ayudar muchísimo para lograr sus pretensiones. Entonces, regresamos a ver el escrito de acusación de la Fiscalía, a verificar, a que ustedes verifiquen bien el delito por el cual están acusando, ¿sí? Y que siempre accesan a la carpeta de investigación, pero aquí en este distrito poco accesan al proceso judicial, carpeta administrativa o carpeta judicial o proceso penal, como le quieran llamar, cualquiera de las tres opciones está bien. No accesan, ¿por qué? Porque la Fiscalía debe acusar por el delito que se vinculó. Probablemente el juez de control varió la clasificación, que en un principio la Fiscalía fue y solicitó audiencia inicial, ¿sí? Y probablemente la haya variado en clasificación, inclusive en artículos. Entonces, ¿y Fiscalía qué es lo que hace? Casi nunca hace caso a la vinculación y acusa por el delito que él solicitó, por el que solicitó la audiencia inicial. Bueno, ahí está uno de los errores, y que muy pocos defensores advierten y contestan, señalan vicios formales, pero se van hacia los medios de prueba, pero no atacan el delito por el cual está acusando. Y es bien importante para que puedan lograr ganar, ¿sí? Ver el delito y los fundamentos, leer bien el delito por el que está acusando la Fiscalía. Esa es una clave. De ahí sus medios de prueba con los que pretende desahogar en juicio. Si asesoría jurídica son comunes, bueno, dirán que son comunes, y por escrito
dirá que también va a desahogar esos mismos medios. Si son documentales, pues normalmente la Fiscalía pone como documentales los dictámenes de sus peritos. Está bien, ¿sí? Pero en la fase 2, que es la oral, ahí es donde viene el problema. Si la defensa contesta el escrito de acusación, pues la defensa nos dirá si también tuvieron medios de prueba. ¿Por qué la Fiscalía luego solicita que se los excluyan? Porque a lo mejor los 2 o 3 testigos que tenga la defensa no los desahogó la investigación complementaria y judicializada. Para eso es. Ese plazo de investigación complementaria y judicializada es precisamente para que la defensa pueda meter y desahogar todos los medios de prueba y los pasa por la Fiscalía, a través de la Fiscalía. Recuerden que ustedes tienen algo bien importante, poder tomarle entrevista a las personas, siguiendo las formalidades, ¿sí? Y así ingresarla a la carpeta de investigación, porque desde la investigación complementaria creo que pocos desconocen, o si ya lo conocen, adelante. Desde ahí ya tienen que estar haciendo el descubrimiento probatorio, ¿sí? Cuando tienen dictámenes, por ejemplo, un dictamen psicológico, en materia de psicología, los peritos psicólogos siempre hacen sus test y les llaman instrumentos, al igual que perito médico. Bueno, estos están luego en reserva. Si hablamos de delitos de carácter sexual, los reservan, no los van a integrar a la carpeta de investigación, pero eso no quiere decir que asesoría y defensa no puedan accesar a ellos para hacer lo propio. ¿Qué es lo propio? Pues si van a tratar de desacreditar lo que dijo la perito, pues ustedes van a tener un perito de parte de la defensa, ¿sí? Para eso van a tener que accesar a esos instrumentos que la psicóloga tiene, que son los test que le hace a la persona que aparentemente está afectada o tiene un daño emocional por los hechos. Por eso, precisamente, desde la investigación complementaria y judicializada, ustedes tienen acceso a todo ello. Ellas saben que si no se los permite la Fiscalía, pues acuden con el juez de control de una diligencia controlada a solicitarlos para que se ordene que, como ya está en una investigación complementaria y judicializada, pues les tienen que permitir ese acceso precisamente para que hagan sus actos de investigación como defensa. ¿Por qué? Porque así es como van a llegar y a lograr su escrito de contestación de acusación de la Fiscalía y van a asentar los medios de prueba que ustedes pretenden desahogar en juicio. Y lo importante viene en la segunda etapa, que es la fase oral. Los medios de prueba de la Fiscalía son los testigos. Se presentan ante el juez de control y el juez de control les dice, bajo el numeral 344 del Código Nacional, que en forma resumida exprese su acusación. En Fiscalía siempre lee. Conmigo no. Eso sí los exhorto y conmigo no leen. Así es que, y si no, pues se preparan. Pero conmigo no leen, porque tienen que basarse a la oralidad, ¿sí? Tienen que conocer su escrito de acusación y probablemente lo que se les permite debe ser los hechos, ¿no? Por los datos clave como son fechas, horas aproximadas, algún número de dictamen, pero de ahí en fuera su exposición resumida es nada más verbal. Expresarla, decirla, dejar sentado y cuál es la clasificación que da, cuál es el fundamento, con qué medios pretende, nada más enunciarlos. No es necesario que el juez de control le describa qué va a hacer cada testigo, porque eso es para juicio, ¿sí? En fase de control, nada, únicamente que los enuncie. De ahí viene la asesoría jurídica, que si coadyuvó, bueno, dirá que igualmente los mismos medios de prueba de la Fiscalía serán para la asesoría. Y de ahí viene la defensa. Probablemente diga que también son comunes porque quiere hacer el contrainterrogatorio o interrogarlos. Pero aquí viene la parte importante. Cuando están ante el juez de control, y yo me he encontrado autos de apertura a juicio, si yo me constituyo como juez de juicio, en donde dice medios de prueba que va a desahogar la Fiscalía, Juan Pérez. Y el clásico artículo 265, 253, 353 o 380,
376 para que se le permita poder ver su entrevista y le sirva de apoyo o refresco de memoria. Se viene al siguiente testigo y así se va. Si yo soy juez de juicio y dice el testigo va a deponer todo cuanto sabe. Ah, perfecto. Entonces, si yo soy juez de juicio, voy a pasar a Juan Pérez, siéntese y dígame todo cuanto sabe. Y el testigo, ¿qué? Pues no sé, aquí dice todo cuanto sabe. Y la fiscalía es que lo voy a interrogar. A ver, ¿en dónde dice que usted lo va a interrogar? No, pero es que me viola el derecho y tengo derecho a hacer el ejercicio de interrogar y contrainterrogar. Ah, perfecto, sí, pero ¿qué cree? Que aquí ni siquiera está el fundamento. Si al menos estuviera la motivación, bueno, lo paso atendiendo a los principios complementarios que se destacan en juicio, que es igualdad entre las partes, igualdad ante la ley, precisamente para que haya un debido proceso. Bueno, pero no está. Dice, no es que usted le violó el derecho a su víctima de no expresar cómo va a desahogar ese testigo, cuál va a ser su órgano de prueba. Y si normalmente les digo en la audiencia cuál es el órgano de prueba, se quedan en blanco. Digo, sí, ¿cuál va a ser su órgano de prueba? Y se voltean a ver, voltea a ver al asesor y dice, pues el testigo. ¿Cuál va a ser tu órgano de prueba? Digo, ¿sí me explico? Dice, pero es que lo voy a interrogar. A ver, su órgano de prueba es el testigo. ¿Cómo lo va a desahogar? Pues lo voy a interrogar. Ah, pues precisamente eso. Porque es importante que argumenten, que sepan qué es lo que quieren para pedirlo. ¿Sí? Lo voy a desahogar a través de un interrogatorio directo porque es mi testigo. Perfecto, así va. Ahora fundaméntelo. No, pues 376 y me relata todos los artículos. ¿Cuál es el que te falta? Hay un artículo bien importante que te permite ese ejercicio en juicio para que yo, como juez de control, lo asiente en este auto de apertura a juicio. El 372. El 372 es el básico que debe estar asentado en el auto de apertura a juicio y que ustedes se aseguren de que así lo asienta el juez de control. ¿Sí? Y asesoría jurídica dice, también es común para mí y yo también lo quiero interrogar en forma directa. Y la defensa dice, bueno, no es común, pero yo quiero que se me permita el contrainterrogatorio. Perfecto, fúndalo. 372. Precisamente para que se dé ese ejercicio. Porque luego dicen, es que me viola el derecho porque es un ejercicio que en juicio y yo no tengo que fundamentarle. Perfecto, en juicio no es necesario fundamentar, pero ¿qué creen? Fase de control sí. Y si no tuviera un auto de apertura a juicio, no tuviera un 347, donde me dice cuáles son las fracciones o lo que debo de asentar en ese auto de apertura a juicio. Si no lo tuviera, voy de acuerdo. Pero como está, entonces sí te obliga y los obliga a que funden y motiven. ¿Sí? A veces la defensa quiere contradecir el dictamen pericial de fiscalía y pueden pedir lo que sea en control y poco lo hacen y se dan cuenta hasta juicio. ¿Sí? A lo mejor el perito criminalista dice que en su dictamen vio a la persona y que logró ver a 10 metros de distancia, pero dice, él estaba en un segundo piso, hacia la esquina estaba la tienda y el testigo estaba enfrente de la tienda. ¿Cómo es que logró verlo? O sea, se asomó o no. Y la defensa en una ocasión quiso en juicio decir, es que puedo traer una cartulina y hacer el dibujo para usted, para mostrarle yo a usted que es imposible que el testigo haya visto como dice el perito. Le digo, ¿qué crees? Sí, pero es que usted no lo asentó en mi control, que se le permitiera ese ejercicio. Yo no lo puedo permitir. Si las partes están de acuerdo y no tienen objeción, adelante. Si les toca un juez garantista que respete principios complementarios, vele por los derechos de las partes en forma igual, adelante. Pero si no les va a permitir. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen
ese ejercicio, asiéntenlo. Que se me permita mostrar con una maqueta o con una imagen, porque quiero mostrarle al juez de juicio mis pretensiones. Entonces, permítame, juez de control, que cuando yo interrogue al testigo de la fiscalía, se me permite apoyarme con audiovisuales, maquetas o proyecciones que voy a mostrarle para evidenciar contradicciones. Adelante. ¿Sí? Lo pueden hacer. Esa es parte de lo que va a conformar su teoría del caso, aunado a la argumentación que tienen que hacer en juicio. ¿Sí? Entonces, todo lo que ustedes quieran lo pueden hacer en juicio, siempre y cuando así se lo expresen al juez de control. ¿Para qué? Para que así lo asienten en el auto de apertura. Pero si ello no basta, como jueces de control tenemos el 67, perdón, que es el término de 24 horas para emitir la versión escrita del auto de apertura a juicio. Pero aparte ustedes ya lo escucharon en audiencia. Pero aparte también voy a ver la versión escrita. Y si a lo mejor por error de dedo se le pasó decir o apuntar o escribir el artículo, entonces pido aclaración, pero al momento no se esperan hasta juicio, o luego dicen los defensores, es que el juez no me dio la copia, me la dio hasta antes. Sí, pero ¿quién la tiene que pedir? Si tú no se la exiges, no, es que me decía que no la tenía, bueno, entonces pide el audio, y si no, oblígalo. A ver, quiero mi auto de apertura a juicio porque quiero constatar que esté todo lo que yo expresé en audiencia y que esté el fundamento. ¿Por qué? Porque si no, entonces pido aclaración en términos del numeral 69. ¿Sí? Quiero que me aclare porque en audiencia dije esto y usted no lo asentó y me es necesario para desarrollarlo así en juicio. ¿Sí? Y en juicio llegan y todo bien, no va a haber ningún problema. Y en efecto, en juicio, cuando saben argumentar, ya saben lo que quieren, cómo lo van a desarrollar, cómo lo van a desahogar, cómo lo van a transmitir, van a crear o duda en el juez o certeza de que no existió el delito, de que su representado no es el responsable, con todo lo que tengan a su alcance, medios audiovisuales o si son chequen muy bien, deben de checar y prestar bien atención cuando la fiscalía dice que tiene, por ejemplo, un dictamen en informática porque extrajeron videos. El perito idóneo pues es en informática. Bueno, pero ¿qué creen? Que y está contenida esa información en un disco, pero no lo enunció como prueba material en su escrito de acusación, pero la defensa dice, no es un documento, un disco DVD, esa es una prueba material. Entonces, ojo, si son defensa, cuando estén en la fase 2, que es la oral, ante el juez de control, en su escrito lo deben de asentar. Y ya saben que todos los escritos se van a pasar a todas las partes para conocimiento, ¿sí? Pero ya ahí ya no va a poder perfeccionar la fiscalía, salvo si se lo permite el juez de control, ya cuando estén pronunciándose sobre la admisión o exclusión de medios de prueba. Bueno, entonces defensa, quiero que como prueba material sea el DVD que tiene la fiscalía y que se obligue a presentarlo, en juicio como prueba material. Y obviamente ustedes revisar que estén las cadenas de custodia. Recuerden que hay un acuerdo 10 del 2010 me parece, y ya está actualizado, cuáles son los requisitos que debe contener una cadena de custodia. Entre ellos, pues que debe estar firmado por quien levantó el indicio. Van y lo entregan al perito y debe de llevar la firma del perito, el perito a su vez al fiscal y la firma del fiscal. ¿Sí? Si siguió esos protocolos y esos pasos, quiere decir que ese indicio no está violentado, no se extrajo de manera ilícita, sino, bueno, entonces la defensa hacer lo propio y en esa audiencia decir que se excluya y que sea nulo porque fue extraído en forma ilícita, ¿sí? Para eso tienen que hacer ese descubrimiento probatorio. No necesariamente tienen que esperarse hasta la etapa intermedia cuando les notifiquen el escrito de acusación para hacer el descubrimiento probatorio. El juez de control va a decir, háganse el descubrimiento probatorio. No esperen a que lo digan. Desde la investigación complementaria ya tienen que empezar a descubrirse
los medios de prueba, todo cuanto hagan, porque esa fase también le permite tanto asesoría jurídica como a la defensa de decirle al fiscal: quiero que me hagas este acto de investigación en ese término que hayan otorgado. Y eso precisamente va a sus escritos de fiscalía, de acusación, de asesoría coadyuvancia, de defensa, pues contestación de esa acusación y señalar visos formales en caso de existir. Entonces, desde ese momento, pues ustedes tienen acceso a todo ello. Desde ese momento ya están haciendo el descubrimiento. Y desde ese momento, si la fiscalía quiere entrevistar a su representado o hacerles esta famosa entrevista de la unidad de medidas cautelares para ver el riesgo, ¿sí? Si lo hace en la fase de investigación complementaria y judicializada, ojo, le tienen que notificar a todas las partes, pero sobre todo al defensor. ¿Por qué? Porque ya está judicializada. Ya no es una investigación inicial en donde la fiscalía puede hacer todos los actos de investigación que quiera, porque ya está judicializada y desde ese momento ya está vista del juez, y el juez tiene que ver que las partes haya igualdad. Vas a entrevistar a su representado, notifícale a la defensa, porque la defensa tiene que estar presente. Si se opone, bueno, entonces le pedirás al juez de control, pero lo debes de fundar y motivar, porque te es necesario ese es un informe que hacen, ¿no? Casi siempre le ponen opinión técnica, ¿sí? Pero recuerden algo bien importante de la UMECA. Siempre quien hace esa evaluación es una psicóloga. Cuando hace esa evaluación, tiene que hacer esa investigación de campo, es decir, que tiene que ir hasta el domicilio o de la víctima o del imputado para poder hacer las entrevistas, poder ver su entorno familiar, económico y demás, para poder emitir esa opinión técnica. Si no lo hizo y lo hace en el escritorio y desde acá hablé por teléfono, hice algunas preguntas y en base a eso di mi opinión, incorrecto. Es una mera opinión técnica quizás, ¿sí? Pero está obligado a que vaya. Normalmente dicen por la carga de trabajo, por el poco personal, pero no olvidemos que si un delito grave de los del 19 constitucional va para juicio, que estamos hablando de un homicidio, secuestro, feminicidio, violación, sí es importante que haga ese estudio de campo, ¿sí? No hagan los que hacen los peritos. Todo cuanto hagan los peritos, ustedes tienen que verlo con lupa, van a ver los errores que hayan hecho, precisamente porque en el escrito de contestación de la defensa va a advertir esas situaciones. O si no, en esa fase de investigación complementaria y judicializada, pues hagan lo propio. Bueno, aquí está mi perito. Mi perito va a accesar para poder hacer esas evaluaciones. Y ojo, también es importante, no es que esté atacando ni mucho menos a Fiscalía, pero tanto para Fiscalía y Defensa debe de haber igualdad, deben de visualizar todos los puntos. Y no estoy a favor ni en contra de nadie. Simplemente, ¿en qué me baso? En los principios complementarios. Para eso están, tienen que saberlos manejar al derecho y al revés estos principios. ¿Por qué? Porque si la Fiscalía tiene sus actos de investigación, tiene peritos que emiten opiniones técnicas, pues ustedes tienen que ver ese tipo de opiniones técnicas, ¿sí? Si estamos hablando de un fraude, pues el perito debe ser un licenciado en contaduría, pero ojo, si es un licenciado en administración de empresas, ¿podrá emitir un dictamen contable? Por lo tanto, no va a funcionar, ¿no? Porque no es el idóneo, no tiene esa experiencia. Puede decir, tengo 25 años laborando y he emitido esos dictámenes, mal hecho. Si hablamos de un despojo y tienen un dictamen que hizo una perito arquitecta en agrimensura, me pregunto, ¿está capacitada una arquitecto para hacer un dictamen pericial en materia de agrimensura?
Porque si yo soy defensor o asesora, voy a ver qué es la agrimensura. La agrimensura es un ingeniero, porque él es el que hace las medidas y colindancias, ve las cuestiones de tierra, ve todo las delimitaciones y demás. Entonces el idóneo es un ingeniero. Ahora, que si para la fiscalía está bien un perito en arquitectura porque dice que tiene años haciendo ese tipo de dictámenes y que sí tiene habilidad y capacidad, entonces me voy a los cursos que ha tenido y que les da la fiscalía. Y si entre ellos tiene cursos en esa rama, bueno, adelante. La defensa y asesoría no tendría ningún inconveniente, porque es importante para la asesoría también, porque le va a perfeccionar a la asesoría jurídica, quien representa a la víctima, sus pretensiones. Y la defensa, por su parte, pues va a tener que atacar todo eso, ¿no? Entonces es bien importante que vean el perfil de los peritos que hacen los dictámenes, ¿sí? Los que hacen las criminalísticas de campo. Los peritos en grafoscopía casi siempre son como base perito criminalista, ¿sí? Y tiene cursos o estudios respecto a la grafoscopía, perdón. ¿Qué hay de importante ahí? Pregunto, si yo fiscal mandé a traer a una persona, es decir, al imputado, te voy a entrevistar, estás asistido de tu defensor, sea público o particular, pero ejerces tu derecho de guardar silencio, pero ya te presentaste y me firmas esa entrevista. No la diste porque te apegaste a ese derecho y la firmaste. Entonces vengo yo fiscal y le digo a mi perito, en base a esta firma, haz el dictamen de grafoscopía para ver si los recibos que supuestamente le firmó a una persona que se duele de fraude coincide. Yo les pregunto, ¿es algo lícito? ¿Sí? ¿Por qué sería lícito? Está solicitando la pericial a alguien especializado a determinar si es la firma o no. ¿Alguien más está de acuerdo? No. ¿Por qué no? Porque la prueba o la firma no fue recabada de acuerdo al procedimiento, que tiene que ser específicamente tomada delante o frente al examinador, que en este caso es el perito en grafoscopía, para que pueda compararla con la firma con la cual se va a cotejar. ¿Qué estamos dejando de ver aquí? ¿Y qué es importante? ¿Que no estaba con la presencia de su asesor o defensor? No, sí, ya estaba con la presencia del defensor y firmó. El consentimiento. Exacto. Para Su autorización. Que él y su abogado supieran que iban a hacer una prueba de grafoscopía. El pedirle su consentimiento. Porque aunque sean actos de investigación en la fase inicial de fiscalía, para que no le sea a la fiscalía una prueba ilícita o tachada de ilícita, pues debe de pedir el consentimiento de la persona. Si se niega, entonces pues acude ante el juez para, a ver, te requiero, es necesario, y da tu firma. ¿Sí? Ahí tenemos el artículo de cuáles son los actos que se necesitan autorización del juez o no, o cuando no requiera, pues acudir y más que obligarlo o ordenarle, decirle, proporciona tu firma, van a hacer un dictamen, no te puedes negar porque está siendo investigado, porque allá tienes calidad de investigado y ya tu defensor tendrá que hacer lo propio. Pero en ese tipo de pruebas o situaciones, siempre visualicen y vean que esté el consentimiento, que le hayan notificado que van a hacer ese tipo de prueba o dictamen, ¿sí? Por eso dicen en presencia. Igual las que siempre piden el consentimiento son las pruebas de rodisonato de sodio. ¿Por qué no para la de grafoscopía? Para todas tienen que pedir autorización,
para que no se les tache de como nula por ser extraída en forma ilícita, ¿sí? Por eso deben de tener bien conocimiento pleno de los principios rectores y complementarios, ¿sí? Hay un principio que en todas las audiencias es con el que se van a hacer cargo. ¿Cuál es? Si el juez, si está hablando la fiscalía o asesor o defensa, y el juez le dice, fiscal, asesora o defensa, hágase cargo, ¿qué se entendería? Me voy a hacer cargo a través del principio rector. ¿Cuál es ese principio rector? ¿De contradicción? Sí. Voy a hacer contradicción, voy a contradecir. ¿Cómo me voy a hacer cargo con ese principio? Ese es el que siempre va a estar a mi lado desde el control, y en juicio lo voy a hacer notar bien. Y los complementarios, desde siempre, desde el día 1 de la investigación hasta el juicio, que son igualdad ante la ley, igualdad entre las partes. ¿Para qué? Para que haya un debido proceso, para que no se fragmente la presunción de inocencia. Muchas veces las partes solicitan, quiero una revisión de medida cautelar. Ya han variado las condiciones objetivas, porque ya hay un escrito de acusación y ya va a pasar a juicio. Eso en ningún momento se considera que ha cambiado las condiciones objetivas. ¿Cómo cambian las condiciones objetivas? Entonces, cuando ya hay duda o surgió otra persona presuntamente responsable y no tú, entonces ya hay dos, ya hay una duda, ya hay algo que puede cambiar tu situación y esa condición en la que estabas de imputado, ¿sí? Entonces, cuando quieran enunciar que han cambiado las condiciones objetivas, si se dieron esas condiciones, ya no está bajo el supuesto de imputado o acusado, entonces sí han variado, pero no han variado por pasar de una etapa a otra. Eso no se considera de ninguna manera que han variado las condiciones objetivas. Objetivas, entonces es lo que podemos palpar, es lo que podemos ver, es lo que podemos demostrar. Si no lo podemos demostrar, son solo, como normalmente llama la fiscalía, solo son argumentaciones o manifestaciones subjetivas. Si yo en audiencia me refiero o digo que las partes manifestaron en forma subjetiva, entiendan que si un juez le dice que manifestaron en forma subjetiva, es que no argumentaste, solo manifestaste, verbalizaste, o sea, leíste y alzaste la vista. Eso es verbalizar, para mí eso es manifestar. Si yo llego a decir que argumentaron, es que sí escuché argumentos lógicos, jurídicos, es decir, que me dieron un argumento bien estructurado, que van enlazando sus palabras con los fundamentos, sus motivaciones, que además utilizaron argumentos lógicos y jurídicos que tienen que ver con la lógica, con la razón, que conocen de argumentación. Entonces sí me dieron un argumento. Entonces sí me obligo, sí presto atención y escucho todo lo que me dijeron. No porque me manifiestan no voy a escuchar, sí, pero quiere decir que probablemente no leyeron o no abundaron mucho en la investigación de lo que ustedes pretendían, ya sea una revisión de medida cautelar para cambiar alguna de las medidas cautelares. Sí, ya sabemos ahorita que todos que tratan de la prisión preventiva oficiosa de inconvencional por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero hay algo bien importante: el 19 constitucional no ha sido reformado. Sí, es el dicho de la autoridad federal, sí se atiende a la Corte Interamericana, que la manejan como un instrumento internacional y que está a la par de la Constitución, pero si está a la par de la Constitución, pues tampoco puedo ser omisa, pero tampoco puedo dejar en indefensión a la defensa si estoy hablando de un secuestro o de un homicidio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí la asesoría jurídica y la fiscalía tienen que fundar y motivar. Hay una ley nacional de víctimas
ya no del Estado, nacional. También hay tratados internacionales para la defensa de las víctimas. Entonces, enúncienlos, hagan la investigación y hagan su argumento debidamente estructurado con todas estas categorías para presentárselo al juez y consecuentemente que ustedes obtengan lo que pretenden, o variar una medida o sostenerla, dependiendo. Pueden estar como asesores y al estar como asesores coadyuvan con la fiscalía, ¿sí? Y a veces al coadyuvar con la fiscalía hacen más trabajo o le ayudan, a veces hasta le perfeccionan a la fiscalía, ¿sí? A veces a la fiscalía se le olvidó algo y el asesor se acuerda, en uso de la voz, falta esto, esto y esto, o agrego esto, ¿sí? Pero la defensa también tiene que contradecir, que refutar para crear convicción. Si estamos en juicio, pues para crear esa duda o crear convicción de que su representado no es el responsable, ¿sí? Pero argumenten bien, y si están como asesores, bueno, al menos conmigo no me digan, me adhiero a lo que dice la fiscalía, porque ahí solamente voy a decir, es que no leyó, no conoce y no está preparado, y nada más se vino a sentar. No, si les están pagando, poco, mucho, pero ahí va de por medio de su reputación. ¿Por qué? Porque pueden ganar más, porque si ustedes hacen un buen argumento y se lo muestran al juez, a veces pueden ganar, la mayoría de las veces ganan, y eso incrementa su reputación y por ende más trabajo, y crean convicción en el juzgador de sus habilidades, ¿sí? Pero aparte siempre con ética. Entonces de ninguna manera digan me adhiero a lo de la fiscalía, digan algo, lo que sea, pero digan algo, por favor. Sí, porque se sientan como niños regañados, dicen me adhiero a lo que dice la fiscalía. No, eso no, conmigo no, yo sí. Si van conmigo, no, yo no les permito que se adhieran. ¿Por qué? Porque ustedes ya han protestado en términos del 110 y 121, entonces están obligados. Y como jueces tenemos que incentivar o obligarlos a que se pronuncien, porque ya protestaron. El hecho que uno les digan con fundamento en el 49, 110, 121 del orden nacional, le protesto al cargo, y dice, ay, sí protesto. Más adelante, me adhiero, pero tú me protestaste, y al protestar ya te obligaste. Entonces ejerce esas obligaciones, ejerce el proveer una asesoría técnica y adecuada, o en su caso defensor, una defensa técnica y adecuada, porque ya me protestaste, por ende ya te obligaste como defensor a hacerte cargo, ¿sí? Es por ello que deben dejar bien establecidos en el auto de apertura al juicio que se les permita este ejercicio de interrogatorio y contrainterrogatorio, ¿sí? El fundamento 372, ¿sí? Lo que se les permite igual a la asesoría o la defensa hacer todo cuanto a ustedes se les ocurra para su esquema defensista y lograr convencer al juez. Voy a llevar una maqueta, voy a hacer un audiovisual, le voy a proyectar ahí algo para con unos dibujitos para ver, es más, hasta le voy a reproducir, si tengo un amigo que es en informática, que me reproduzca más o menos cómo pudo darse el hecho para que el juez vea que no era posible que se haya dado así. Pero establezcanlo al juez de control en la intermedia cuando están admitiendo y excluyendo medios de prueba. La Fiscalía de Asesoría pues van a negarse, van a decir que no se permita. ¿Por qué? Porque saben que muy probablemente tengan la razón, ¿no? Pero tienen de defenderla fundada y motivadamente. ¿Por qué? Porque es para su esquema defensista y lo van a desarrollar. Y que ustedes protestaron, y ahí sí dicen, yo protesté y me obligué y estoy ejerciendo mi derecho de asesor o de defensa, y es por ello pues se me permita, ¿no? Manéjenlo desde su escrito. Y ya llegando al juez, pues ya lo exponen con amplitud, pero una vez que identifiquen qué quieren, para que sepan pedirlo.
porque si no saben lo que quieren, ¿cómo lo van a pedir? Entonces, al menos prepárense para esa audiencia, cualquier audiencia que vayan, pero sobre todo la intermedia, sí prepárense bien, porque eso les va a ayudar mucho que en juicio puedan ganar, puedan refutar todo lo de la fiscalía, incluido lo de la asesoría jurídica. ¿Sí? Entonces, fundamenten bien, cuestionen todo lo que haga la fiscalía en su fase escrita, revísenlo con lupa y vean, bien importante, y vuelvo a reiterar, que la fiscalía haya acusado por el delito que fue vinculado, no por el que solicitó audiencia inicial, por el que fue vinculado, porque muy probablemente a lo mejor el juez haya variado la clasificación en poco o mucho, o le haya quitado un artículo y haya quedado por otro. ¿Sí? Entonces, lean bien la fundamentación y la motivación que dé la fiscalía y empiecen a refutar. Si lo hacen así, créanme, les aseguro que todo les va a ser más fácil el juicio. Y sí, tienen que trabajar, sí tienen que leer, sí, los que sepan argumentar adelante y los que no, ya les dije que tienen a la doctora Gloria, que pueden explotar esa habilidad que tiene excelente para argumentar. Entonces, por favor, háganlo. Y si son asesores, no digan que se adhieren a la fiscalía, por favor, a lo dicho por la fiscal, o digan, reproduzco todos los medios de prueba de la fiscalía en su escrito de coadyuvancia. No, ¿cómo los van a reproducir? Quiere decir que la palabra correcta es, quiero que sean comunes. Todos los testigos de la fiscalía y las documentales quiero que sean comunes para mí, porque yo también las voy a interrogar en forma directa. No digan y no pongan por escrito que se reproduzcan todos los medios de prueba. No, ¿cómo? ¿A dónde se van a reproducir? ¿Qué entendemos por reproducir? ¿Qué significa reproducir? No, hablen, hay que hablar, exponer por escrito y después en la audiencia con coherencia. ¿Sí? Den los conceptos o las definiciones que sean compatibles con lo que ustedes están argumentando, no manifestando. Y en juicio ya no tienen que manifestar, tienen que argumentar, porque quieren crear o bien la duda en el juez o la convicción de que su representado no fue, o de que la víctima sí es víctima. Y si soy asesor, pues voy a hacer mi argumento para hacerle creer al juez que sí es responsable, que sí fue. ¿Sí? La asesoría jurídica, ya sea de la comisión o particular, también puede hacer lo mismo que estoy manifestando a la defensa. Voy a reproducir en los medios tecnológicos del juzgado, una proyección en donde le voy a mostrar al juez cómo pudo haberse dado el hecho y que sí lo cometió. Si la defensa no tiene, bueno, entonces voy a debatir. ¿Sí? Pero ¿cómo lo voy a exponer? No es de que lo voy a proyectar algo. Tengo un perito que me hizo eso y un perito en esa materia, y a través de él va a ser mi órgano de prueba. Y a través de ese perito yo voy a exponerle al juez para que me explique el perito lo que estamos viendo, y ahí pueda darle a conocer al juez con mayor amplitud lo que pretende. Porque normalmente como jueces de juicio pues solo escuchamos y nos hacemos una idea. Me dice, no, es que estaba del lado izquierdo o derecho y con la mano derecha, entonces ya me estoy imaginando a la persona o al muñequito del lado izquierdo, y no, como que no hay congruencia. Pero como las partes no te dicen más, te imaginas. O luego tienen un dictamen, o luego tienen placas fotográficas y quiero que se exhiban, pues sí, pero en blanco y negro y casi no se ven. Yo supongo que sí se veía ahí, o quiero creer que se ve ahí, se las muestran al juez. Pues no es muy perceptible, ¿no? Ya tengo duda. Digo, por cuestión del presupuesto y demás, pues la fiscalía es rara vez que las presenten en color, ¿no? Algunas veces sí están a color y se puede ver en amplitud, o las puede proyectar o hacerle zoom, pero lo tiene que pedir. Luego dice, hágale, le digo, ¿qué le hago? Yo no le puedo hacer, usted
dígale al perito. Ya cuando tiene al perito ahí en informática, le puede dar en la tecla tal, no sé qué, para que le diga a su ingeniero que le mueva aquí. Ah, perfecto, entonces estuve guiando a mi ingeniero, porque yo no le voy a decir que él manipule. Tú dime qué es lo que quieres que yo y cómo. Pero el perito es que sabe, adelante. Y recuerden que tienen, si son asesores o defensa, pueden allegarse de expertos para que les esté coadyuvando. A mí yo no soy experta, ¿no? Pero me voy a llegar de uno que sí, para ver qué es lo que voy a preguntarle al perito de la fiscalía. O sea, ¿qué le puedo preguntar? A ver si es perito médico, porque no conozco esos términos médicos, pues me auxilio de él, la ley se los permite. Porque, ¿cómo voy a interrogar? Y aunque estamos hablando de la etapa intermedia, pues asegúrense que en juicio ya vayan preparados con las preguntas, porque sí vemos cuando las están haciendo apenas, está pensando cómo hacer la pregunta. Digo, el que va a contrainterrogar se la pasa uno, porque en ese momento de lo que dijo es lo que está haciendo la pregunta. Pasa, claro que sí, pero si a ti te autorizaron interrogar directamente, pues ya trae tus preguntas. Se supone que ya prepararon al testigo. Se permite la preparación. El aleccionamiento no, eso es nulo, pero la preparación sí. A ver, si te preguntan esto, tú esto, y tú limítate a decir esto, porque entre más de a conocer al perito, más tiene la otra parte de preguntarle. Entonces, que sus preguntas, hagan las preguntas que sean cerradas para que las acoten y no haya forma de que se salga de lo que ustedes quieren que conozcan la otra parte o el juez. Entonces, por eso es importante dejar destacado en el autoapertura juicio desde el control. Díganle al juez de control cómo van a desahogar el testigo o al perito, ¿sí? Cómo, y denle el fundamento, porque si no está ese fundamento en juicio, por más que quieran, no. Luego pasan a juicio y pasaron 3, 5 meses o a veces hasta un año y nadie se dio cuenta que en el auto de apertura a juicio no decía cómo se iba a desahogar el testigo, ni el fundamento está. Vuelvo a lo mismo, lean bien, por favor, lean bien ese escrito de acusación para que puedan hacer todo cuanto a ustedes se les ocurra que van a poderle demostrar al juez en juicio. Pidan su versión escrita, que le digan, no, mañana y ahí ustedes estén, y si no requiere, a ver, le requiero en términos del 67, me dé mi versión escrita. El juez de control está obligado, sí es cierto, tenemos carga de trabajo poco personal, pero cuando son autos de apertura a juicio, al menos por lo que hace a mí, se tiene inmediatamente. ¿Por qué? Porque las partes lo deben de tener y empezar a preparar sus medios de prueba. Y otro bien importante, las pruebas anticipadas, porque luego llegan a juicio y el perito o el testigo ya se murió. A lo mejor sabían que tenía una enfermedad grave, trátenlo como prueba anticipada y pídanla por lo que pueda pasar y asegúrenla, porque luego ese es el testigo clave del asesor o de la defensa, incluso a veces de la fiscalía. Entonces trátenlo como prueba anticipada y háganlo. Y cuando hablemos en la etapa intermedia sobre acuerdos probatorios del 345 del Código Nacional, y si estamos hablando de delitos de carácter sexual o homicidio, pues tengan por probados el acta de nacimiento. ¿Para qué la quieren desahogar en juicio? O sea, ¿vas a desahogar un acta de nacimiento de un menor? Ya, si ya lo saben y es un hecho notorio, ténganlo como un acuerdo probado, igual un acta de defunción de un homicidio. ¿Para qué la quieren desahogar en juicio? O fiscalía, asesoría va a decir no, para probar la supresión de la vida. Ya es notorio que está muerto, o sea, un hecho probado. El acta de nacimiento, de defunción, hecho probado, ¿sí? Y yo entiendo que luego la defensa quiera interrogar a los menores en delitos de carácter sexual. Tienen todo el derecho, pero entonces traten de hacer 3 preguntas certeras.
porque también se trata de un menor. ¿Sí? Si de por sí ya se vio violentado, ya no lo fuercen tanto al juicio, ¿no? Y si hay testigos, pues abunden o ataquen más al testigo y no al menor, porque es la víctima. Ahí sí entra de revictimizar. ¿Sí? Y se entiende perfecto que la defensa pues es su derecho, y en efecto tiene derecho, pero a veces también hay que ser un poquito más conscientes, ¿no? Ahí en ese tipo de delitos he visto en la práctica, precisamente sabiendo Ministerio Público que no se va a poder hacer por medio de la defensa pruebas o algo a los menores, ellos únicamente dan su opinión, dan su pericial y ya no manejan otra situación. Ahí en parte dejan en estado de indefensión a la defensa, al imputado, porque ellos pueden, precisamente para evitar eso, porque saben perfectamente bien que no lo van a admitir, pueden grabar desde el momento mismo en que se hace la entrevista o el interrogatorio, pueden grabar cuando se hacen las pruebas periciales médicas, ¿sí? Pero no lo hacen. O sea, eso ya es con dolo desde mi punto de vista, porque saben que no se va a permitir, el juez de control no va a permitir, porque se va a revictimizar, ¿sí? Entonces se deja en un estado de indefensión de ese derecho humano que tanto se tiene para la víctima como se tiene para el imputado. Entonces hay situaciones que, como dice usted, hay que corregir, ¿sí? Y pues esto se va a ir dando poco a poco, se tiene que dar porque es un derecho, tanto para ambas partes. Y de esa manera, precisamente buscar la verdad técnica de los hechos, no la histórica, porque no sabemos, pero sí todo lo técnico, pues es lo que se va a compaginar. Entonces, eso es algo que se ve muy seguido. Le digo porque yo soy perito médico y soy criminalista. Y como usted dice, siempre se debe de buscar al perito idóneo, pertinente, ¿sí? Que tenga esa capacidad, como bien decía usted, si va a buscar una localización en un despojo, ¿por qué voy a poner un arquitecto? Debe de ser un ingeniero, ¿sí? Al menos que se compagine con otros estudios que señale que sí tiene esa capacidad, ¿sí? Pero eso lo vemos muy seguido en servicios periciales. Y no hablo mal porque yo fui delegado de servicios periciales muchos años, pero hace varios años periciales eran todólogos, ¿sí? Y muchas veces se quieren identificar nada más con la credencial de que yo pertenezco, soy perito acá. No, espérame. Tienes que tener precisamente tu perfil académico y esa experiencia. La certificación. La certificación. Entonces, vemos muchas situaciones que lógicamente tienen que irse corrigiendo. Pero uno de los puntos importantes es precisamente a nivel de los delitos especializados sexuales. Conociendo eso, es lo que se le debe también de pedir, enfatizar, como dice la licenciada, en esos estudios, porque si no, la Procuraduría siempre se supone que deben ser investigadores de la verdad técnica, ¿sí? Pero luego se casan con el que dice, hay mucha gente que va a poner denuncias, pero no tienen soporte, nomás para perjudicar a la contraparte, porque mientras son peras o manzanas, pues pueden señalar un tipo de delito a una persona, pero no lo pueden probar. O si no, de entrada ponen ciertos datos nada más de presunción, pero que no se puede comprobar. Y mientras son peras o manzanas por ser delitos graves, como dice usted,
lo justifican y prisión preventiva. ¿Sí? Entonces, hay muchas situaciones que se ven tanto de un lado en la función pública de los funcionarios como de este otro lado en la defensa. Así es, y precisamente no es que se tenga que ir dando, ya se tiene que dar, pero lo provocarían ustedes, asesores o defensa. Y hay algo muy importante, en delitos de carácter sexual, no olviden que están las reglas mínimas de Beijing y los manuales y directrices en donde los juzgadores deben de ceñirse a ello, porque desde la fiscalía, cuando están entrevistando a un menor, están obligados a grabar la entrevista, pero tienen que tener autorización del padre, que es una persona adulta que se identifica, pero este no debe estar presente en la entrevista, ¿sí? Pero sí deben estar presente o el procurador de menor, de una perito psicóloga, y están obligados a grabar esa entrevista porque hay un protocolo que se sigue por el interés superior del menor y porque está la Ley de Derechos Niños y Niñas y Adolescentes para el Estado de Veracruz, pero hay instrumentos internacionales que les obliga de grabar las entrevistas, y esas entrevistas es precisamente para que las partes puedan accesar a ella, para evitar la revictimización, ¿sí? Pero eso solo lo provoca si uno de las defensas pues lo advierte y así lo pide, o más que lo pida, lo obliga. ¿Sabe qué? La entrevista no fue grabada. Le van a preguntar a usted por qué no la grabó, y dice, es que no había perito. Pero si tú tienes muchos peritos en informática y es que no hay videocámaras. Hay que hacerse cargo con lo que se tiene, pero es asegurar. Y si soy asesora y acompaño a mi víctima y es un menor, a ver, le vas a recabar entrevistas, sí, pero grábala, porque yo voy a protegerlo, porque ya no voy a permitir que lo estén entrevistando a cada rato, y por eso grábala. Y asegurarse la asesora, porque desde que va a la mamá a denunciar el hecho, desde ese momento la fiscalía está obligada no solo a leerle sus derechos constitucionales y legales, sino a explicárselos, porque la persona no va a entender de conceptos técnicos o palabras técnicas. Buenos días. Tengo una duda. Tengo un asunto similar, es por violencia familiar. Como tal, la parte agraviada es la menor, sí, es una niña de 7 años. Denuncia a la mamá porque obviamente la violenta, porque la encontró tomándose fotos semidesnuda. Ve la niña a la mamá le pega, le comenta al papá cuando le toca la convivencia, así que entonces el papá la lleva para modo de que la lleva ante la fiscalía especializada para que se le dicten medidas de protección. Eso fue un 20 de junio. Al 25 de junio los abuelos maternos retienen a la menor, sí, la retienen. Ya tenía la niña medidas de protección. Dentro de la declaración, obviamente, de la menor, dice, puede ser usted grabada, nos permite ser grabada, porque le pregunta como tal la psicóloga, la trabajadora social, si permitía que fuera grabada. La niña dice que no. Por lo consiguiente, ponen todo lo que ella manifiesta, tal cual, por escrito. Así que entonces, ¿qué es lo que sucede? Una vez que la retienen, bueno, se denuncia la retención y sustracción de menores, y van y la depositan por el área civil, sí, pero la cuestión es que sigan las carpetas de investigación abiertas. O sea, se pasaron las medidas de protección, pues obviamente las dejaron, ahora sí no les hicieron caso. El juez como tal, pues bueno, declara el depósito a favor de la mamá, cuando las medidas de protección son en contra de la mamá, según a lo que indica el 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y obviamente empieza esta revictimización. ¿Por qué? Porque ahora a la niña la quieren, obviamente la están alineando parentalmente para que le diga al juzgado, o bueno, al que fue a hacer la diligencia del depósito, de que no quería ver a su papá, de que quería verlo por videollamada. Obviamente ya nosotros en el recurso de reclamación ya hice todo eso notorio, ¿no? Pero aquí la cuestión es, o mi duda es, si el juez de lo civil no tomó en cuenta como tal las medidas de protección para la menor, porque de hecho yo cuando supe de esta situación, ¿qué fue lo que hice?
pues retienen a la menor. Al otro día dije, no, estos van a depositarla o algo así, y sí, efectivamente encuentro el número de expediente, y lo que hago es promuevo unas pruebas de manera extemporánea, o sea, de manera, para ver si las copias de las carpetas de investigación, para decirle al juez antes de que decretara el depósito. ¿Sabe qué? La niña trae medidas de protección, y aún así, ante eso, pues él hizo pues, lo que al procedimiento va, o sea, la depositó con la abuela, o sea, y la abuela, pues bueno, fue la que la retuvo originalmente. Aquí mi pregunta es, ¿las medidas de protección nada más quedan en lo penal o también el juez civil las tiene que valorar bastante de manera seria? Bueno, se las tienen que fundar y motivar. No, Recuerden sí, claro. que acabo de decir Sí. que le tienen que dar a conocer al juez civil, y si no las atiende, bueno, ustedes tienen que enunciar el interés superior del menor Sí, claro. y todo ello, y que pero tiene que proteger la identidad del menor, porque les acabo de decir que hay un manual de directrices para los juzgadores, precisamente de los protocolos que se deben de seguir, y está el dígito 9 y 10, si más no recuerdo, de esas directrices, en donde nos habla de que la privacidad de los datos y del menor, y ahí incluye pues que ustedes le fundamenten y le indican que atienda esa medida de protección, porque no puede pasarla por alto, porque ese delito en materia penal sobrepasa lo que está ocurriendo en la materia civil o familiar. Sí, claro. Gracias. Además, me permite, al depósito puede haber reclamación, incluso irte al amparo cuando ya se resuelve, Sí, claro. porque no existe otro recurso en cuanto a la resolución de un juez con respecto al depósito, Sí. pero la resolución no va a surtir efectos más que momentáneos, provisionalmente a los abuelos, hasta que no seas escuchado. Y si aún así la resolución te proviene de una manera que no te conviene, entonces te vas directo al amparo, y ahí van a ser tomadas en cuenta tus pruebas si son pertinentes. Pero Sí, como claro. lo dijo la licenciada, lo que no fundamentes tanto a la autoridad penal como a la autoridad civil no va a prosperar. Todo debe de ir fundamentado. Gracias, abogada. Bueno, espero que haya quedado claro. Yo tengo una duda porque normalmente en casos de violencia sexual o en casos que involucran a menores, y en general en todas las denuncias que se interponen, es raro que desde un primer momento se designe a un asesor jurídico. Entonces es común encontrar ya casos, mayormente los que son públicos, en donde ya hay muchos actos de investigación cuando nosotros llegamos a tomar el cargo. Y pues nosotros podemos advertir normalmente cuando nos entrevistamos con el menor que hay mucha afectación como para poder llevarlo a juicio, que erróneamente por eso la fiscalía comúnmente decide en esos casos irse por un procedimiento abreviado para evitar tener que desahogar al menor, o porque bueno, erróneamente decimos que no nos va a servir el testimonio del menor, o que no vamos a poder lograrlo. En este caso, cuando ya se designa un asesor jurídico posterior a que se dio la entrevista con el menor, en caso de que se pueda agarrar en una etapa de investigación complementaria, debería o podría solicitarse nuevamente que se pueda realizar dicha entrevista con el menor. Lo comento porque el Código Nacional sí establece la forma en que se tienen que recabar los testimonios especiales y el tiempo, la temporalidad que debe de pasar antes de poder someter a un menor o a una víctima nuevamente a una examinación. Entonces es mi duda de si podría volverse a solicitar que se tome la entrevista con el menor posterior a ello para que se solicite que sea videograbado. Sí se puede volver a solicitar, pero tienen que verificar las circunstancias que rodean al caso, pero sobre todo qué grado de afectación tiene el menor, y que esté acompañado o que le explique un familiar, pero pues un familiar cercano en el que el menor o la menor tengan confianza, ¿sí? Porque si le explican personas extrañas se va a retraer, son niños, lo van a tomar como agresión, como que lo están atacando, no va a saber qué pasa. Lo tienen que ir preparando, de explicarle y decirle, y luego si a veces en materia familiar, y ustedes no me dejarán mentir, a veces no hacen las audiencias con los menores, y de hacerlas debe de tener tacto el juez para estar con un menor,
No de entrada, a ver, yo soy el juez y no, o sea, debes de tener un nivel para hablar con el menor. Si yo en materia penal, sí, no me puedo entrevistar con los testigos, pero sí en juicio puedo entrar y explicarles bien qué consiste, que si tiene alguna duda o que si quiere algo lo haga saber, hablarles en términos o con palabras que entiendan los menores. Y sí se puede tomar la entrevista siempre y cuando esté acompañado, pero esté sobre todo guiado y le explique en la manera que él entienda de qué se va a tratar y el por qué le van a volver a hacer la entrevista, ¿sí? Pero es precisamente para grabarla. De ahí es que, como dice la licenciada, a veces desde inicio no están acompañados de un asesor, omiten o se los dicen, o les es muy fácil decir, no quiso porque a lo mejor no le explicaron bien sus derechos, y si la persona o la mamá no sabe de tecnicismos, se está lo que le dice la fiscalía, ¿no? Y cuando llegan ya a control y estamos hablando de una investigación complementaria, sí lo pueden solicitar en la investigación complementaria para perfeccionar lo que pretendió hacer la fiscalía desde inicio, pero sobre todo ahora que ya está acompañado por un asesor jurídico, para perfeccionar y para proteger, para que no vuelva a revictimizarse en juicio y tener grabada esa entrevista. ¿Sí? Doctora, una pregunta. En este caso, si la menor no quiere ser entrevistada, el procurador o los padres o el procurador del menor, si no quiere ya ser videograbada, ¿se puede videograbar aunque ella no quiera y da la autorización el padre y el procurador? A ver, es que hay formas de que tengan que grabar la fiscalía. Y ojo, esta no es una violación a sus derechos, pero no es de que quieran, es que tiene que ser grabada para preservar ese acto de investigación, precisamente porque le tienen que explicar para que ya no lo vuelvan a entrevistar. Pero ¿Sí? si ella... Va a estar grabada, pero ¿qué tiene que hacer? Pues le tienen que cubrir la cara, no tiene que ver, la van a entrevistar y la cámara aquí. Se supone que es una fiscalía especializada y sabe las formas, ha sido capacitada para ello, y deben de saber las formas de cómo grabar a un menor. Y de eso fue siempre mi controversia, porque yo fui procuradora del menor, Rodrigo Esclar, y yo siempre tenía que ir a representar a los menores en un acto de violencia. Si el menor no los grababan, si él decía que no, y obviamente cuando los padres estaban involucrados, yo tenía que ir a su representación aunque no hubiera ningún padre, ¿sí? Y si la niña decía que no. Pero cosa diferente con el médico forense, porque tenían que auscultarla, tenían que hacer el dictamen de cómo estaba, si había violación, en este caso si hubiera sido el delito, y si la menor, aunque dijera que no, ahí el médico forense le daba fotos por todas partes, y ahí sí, a mí me daba más incertidumbre de que el médico se quedaba con todas las fotos y de la manera en cómo le tomaba. Ahí nada más la procuradora tenía que representar, y aunque el menor o la menor dijera que no, tenían que tomar esas fotos. Y yo siempre me quedé con la duda, porque esas fotos no se mandaban a la fiscalía, por lo que yo entendía. Hablé de que tenían tanto los psicólogos como los doctores esas fotografías y las ponen en resguardo por los protocolos, porque también los doctores tienen que saber y conocer esos protocolos, porque si no entonces se extrajeron en forma ilícita esas fotos. Si se las toman, pero también le tienen que explicar por qué. No nada más es tomar por tomar. Están hablando de un menor o de un adolescente. Pero eso no los manda necesariamente a la fiscalía, se quedan en no, resguardo. pero en su dictamen sí tiene que poner que están en resguardo y que los tiene por el protocolo. ¿Por qué? Porque las partes pues tienen que accesar a ello después, les tienen que hacer el descubrimiento, pero con sigilo y secrecía. ¿Sí? 302 del Código Nacional, el deber de secrecía. Debe de quedar en el expediente que se integra. Eso no va a estar integrado a la carpeta de investigación, porque pero luego lo traen ahí en gran queda parte. el registro de qué no. sobres están y a cargo de quién las posee. Sí.
Eso para pasa que en las la- partes puedan accesar y evitar revictimizar. O sea, lo hacen en una primera intervención, sí, con asistencia de la procurador, pero explicarle de qué se va a tratar, cómo van a hacer. Pero, ojo, estamos hablando de una menor de edad, delito de carácter sexual. A ella también le aplicaría que la revise una mujer, no un hombre, porque le va a tener pavor. Si el agresor fue un hombre y la va a auscultar un hombre, entonces procuradora sí pedir que sea una mujer. De hecho, no había Que diga, más es que peritos no hay, hombre. pues entonces sí busque. Y había, las mujeres eran las que abrían, ¿no? Entonces, bueno, hay enfermeras o algún personal, a ver, apóyese de algún personal Sí, de las y mujeres que sea apoyaban, mujer. tomaba la foto, veía todo, era el perito. No, pues imagínense, igual la adolescente, si sufre agresión y fue de un hombre, por eso no van a querer después aceptar. Es también de cómo las tratan y cómo las guían. Y si están a cargo del procurador, pues asegurarse, ¿sabe qué? Pues que entre una enfermera o alguien, que la enfermera tome las fotos, usted diga dónde y que ella lo haga. Yo fui como procuradora. La va guiando el doctor, pero el doctor no verá, ¿no? Pero le dirá por dónde. Y estuvo ahí asistida del doctor, para que no digan, no, es que ella no supo, no, sí le fue guiando el doctor, pero lo hizo para proteger al menor. Repito, es que no leen, están los protocolos, deben de ceñirse a esas reglas y proteger a los menores y adolescentes. En el caso de que la entrevista sea videograbada de un menor, la forma idónea para ofertarla en una etapa intermedia como medio de prueba sería a través de la prueba anticipada o solicitando u ofertando ahora sí que la entrevista como tal, el video. Ojo, en juicio eviten poner ese video, porque esa es revictimización. O sea, eso está para que las partes puedan ver lo que dijo el menor y si es acorde a lo que está exponiendo la fiscalía, ¿sí? Y ese puede ser parte de los hechos probados del 345 que deben asentarse en la auto de apertura a juicio. Hecho probado. Hacen descubrimiento entre las partes, tienen acceso a ese video y pues lo que haya dicho ahí lo tienen como probado. Y si son expertos en el área y son técnicos en derecho, pues háganse cargo con el resto de las pruebas. Es lo idóneo y eso sería lo ideal. Y cuando la fiscalía no emite o más bien no graba a la menor, porque le preguntaron si daba la autorización para ser grabada y no lo graban, nada más pone de manera escrita. Es que no es que dé la autorización, están obligados a grabarla. Y si no lo hacen, bueno, entonces, como dijo la licenciada, a ver, en la investigación complementaria, pues sí se le notifica a los padres que la van a grabar, pero ya le explicaron, ya la guiaron y le van a decir el por qué. Van a decir, es que en un primer momento no nos dijeron y otra vez, no, esta vez tenemos que constatar y tiene que estar grabada esa entrevista, precisamente para ya no exponerla más adelante o incluso en juicio. Pero están obligados, que no lo hacen, ¿no? Pero ¿quién incentiva a ello? Las partes. Sí, algo que he visto y que muchas veces desechan el medio de prueba es porque, por ejemplo, en la contestación de la acusación, ahí están anunciando precisamente sus medios de prueba y anuncian la pericial, donde van a poner nombre completo, domicilio, cómo se localiza y preguntas, ¿sí? Pero ahí dice que también se debe de dar el traslado de la pericial, pero si no la tiene en ese momento, puede hacerlo fundamentando el porqué, puede hacerlo 3 días antes de la audiencia intermedia. Me ha tocado ver que muchas veces lo anuncian, pero no fundamentan el por qué no tienen la pericial y luego la quieren dar 3 días antes, lógicamente respetando esos 3 días, y les han desechado ese medio de prueba. ¿Por qué?
porque dice, pues no fundamentaste el por qué lo ibas a presentar después y lo tenías que presentar al momento. A ver, eso es lo importante y que retomé. Desde la investigación complementaria y judicializada, si ya empezaron a hacer esos actos de investigación ya judicializados, desde ese momento ya los tienen que estar descubriendo porque lo hacen a través de la Fiscalía. La Fiscalía ya sabe, la asesoría jurídica tiene acceso y adelante. El día de la intermedia no es que lleve físicamente el dictamen, lo va a tener ahí y ya dirán, ya hizo el descubrimiento probatorio con los demás, adelante. Entonces, asegurarse. Recuerden que les dije, si saben lo que quieren, adelante, y si no, ¿cómo lo van a pedir? Bueno, ya saben que tienen un dictamen, ya saben lo que quieren, ¿cómo lo van a pedir? Me obligo a presentarlo en juicio, pero el descubrimiento ya está. 3 días antes de la audiencia intermedia, no es que lo descubran, el juez dice 3 días antes de la audiencia, 48 horas antes de la audiencia intermedia, deben de informar que ya hicieron el descubrimiento, no que apenas lo estén haciendo, no, deben de informar que ya lo hicieron, no que apenas lo van a hacer, porque tuvieron todo la complementaria y todavía todo el tiempo de aquí a 40 días del escrito de acusación para fijar una audiencia intermedia, tuvieron tiempo de más. Suficiente. Sí, entonces ahí, ojo las partes, lean con detenimiento, vean bien lo que están pidiendo, qué es lo que quieren pedir para que sepan cómo, y siempre fundamenten y motiven, ¿sí? Ya tengo un testigo, ¿cómo lo voy a desahogar? ¿Sí? Tengo este dictamen, ¿cómo lo voy a desahogar? Y yo me comprometo a llevarlo el día del juicio. Y de hecho en juicio pues tienen que exhibir todas las pruebas materiales, porque prueba material que no está en juicio ya no pasa. Es que se me olvidó, voy por ahí. No, ya sabías, te notificaron hasta con 1 o 2 meses y que ese día digas, ay, se me olvidó la prueba material. Entonces, con la pena, estabas mintiendo, sí, pero si no la trajiste. Porque ahí la tienes que exponer, porque las partes tienen que ver, a ver si es de la Fiscalía, a ver, esta es la cadena de custodia con la que me corrieron traslados, ah, sí, a ver, no, ¿está sellada? Sí, está sellada. En juicio es donde ya se abre, se exhibe o se le va a exhibir a quien va a deponer o a hablar sobre esa prueba material. Es importante leer, ver, fundar y motivar. Y una vez que identifican qué quieren, van a saber cómo pedir. ¿Sí? Pueden hacerlo como a ustedes les plazca, como les vaya a ser mejor y más funcional para desarrollarlo en juicio. ¿Qué es lo que quiero demostrarle al juez? ¿Qué quiero que vea? ¿Cómo fueron los hechos? Los voy a narrar, pero el juez se los va a imaginar. Ah, pero quiero que los vea, entonces voy a proyectar. ¿Para qué? Recuerden que la mayoría de la gente son muy visual. Si vemos, aprendemos, captamos y tenemos una visión más amplia de lo que posiblemente pasó o de lo que pasó. Y ya después se hacen cargo con sus argumentos, no manifestaciones, argumentos, por favor. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Algo que nos quieran compartir? Yo, licenciada, yo me he dado cuenta, la ley es muy pericial y establece que cuando tú la pides de una manera en particular, no que te la manifieste la Fiscalía y la ordene, uno tiene que especificar los puntos que el perito va a desarrollar y muchos no lo manejan. Y es bien importante que una prueba pericial se sepa qué es lo que el perito va a desarrollar, porque si no lo limita y él no puede extenderse en lo que realmente va a periciar, sino tiene que limitarse en base a lo manifestado únicamente. Tiene que puntualizar punto por punto lo que se quiere. Ahí, por el lado de la Fiscalía, siempre maneja el planteamiento del problema. Así es. Por el lado de la defensa, pues también le tiene que manejar qué puntos sobre los que va a versar su dictamen,
para que él pueda hacer todo cuanto sabe y conoce sobre esa rama o materia por la cual está siendo contratado en el caso del perito particular. Bueno, primero felicitarla por su disertación. Ha sido ha sido un honor tenerla el día de hoy aquí con nosotros. Creo que el sistema acusatorio adversarial con tendencia oral se ha consolidado, ha ido evolucionando y se ha perfeccionado gracias a juezas y jueces como usted, que le dan esa cereza del pastel, ¿no?, para que este sistema acusatorio, que está todavía en pañales, se vaya desarrollando de una mejor manera. Me parece que un juez de control es un juez de garantías, un juez de derechos humanos, un director de orquesta, ¿no?, que va ahora sí que dirigiendo a las partes y todo el proceso. Entonces juega un papel fundamental importante en la administración de justicia penal. Habla usted de la importancia de las formalidades del proceso. Me parece que la audiencia oral debe de estar preparada, las partes, como bien lo dice, deben de llevar analizado y bien estudiado el expediente, ¿no?, para presentar sus posiciones, su teoría del caso, los medios de prueba idóneos pertinentes. Me parece también fundamental lo de las técnicas de argumentación e interpretación jurídica, las técnicas de litigación oral, como bien dice, pues le dan en una balanza mayor posibilidades de éxito al caso. Me parece importante, yo le llamo una construcción de argumentos multidisciplinarios y la utilización de TICs, de técnicas de la información y comunicación, para la construcción de esos argumentos, que creo que es una de las cuestiones que no se han ido desarrollando en este sistema. Por último, le quisiera yo hacer nada más algunas preguntas, porque usted, de manera creo que magistral y con su expertise, exhibe a los asesores jurídicos. Me parece cómo desde diversas trincheras podríamos apoyar para una mayor preparación de los asesores. Yo entiendo que hay muchas asesoras y asesores que son un ejemplo, ¿no?, que hacen muy bien su trabajo, pero también hemos visto cómo muchas víctimas se quejan de sus asesores jurídicos, que dicen, pues tanto luché para mi constancia de víctima, tanto luché para que me designaran un asesor jurídico, y resulta que desde las revisiones de carpeta de investigación en la Fiscalía no dicen nada y nada más firman, y en las audiencias pues adhieren, ¿no?, nada más a lo que dice la Fiscalía. Y me parece que, al menos desde, con base en las funciones, facultades y atribuciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el asesor jurídico, al ser un servidor público, si está haciendo omisiones o irregularidades en su función, pues podría presentarse una queja en la comisión. No se ha hecho hasta el momento, al menos en la delegación de aquí, pero me parece que también sería una vía para tratar de ir exhibiendo a los malos asesores o asesoras jurídicos, y para que se preparen y hagan una adecuada asesoría al caso. ¿Cómo lo vería usted si ve que hay pues materia, ¿no?, para que se pueda impulsar desde esa trinchera? La otra pregunta, que ya usted algo refirió, es sobre la prisión preventiva oficiosa, ¿no?, con este control de convencionalidad y las recientes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo ve usted el control difuso de convencionalidad, entendiéndose como la facultad de las juezas y jueces de inaplicar una norma que consideran contraria a la Constitución? Y por último, ¿cuál sería el gran reto o los retos desde su expertise como juez de control en el sistema acusatorio en las audiencias intermedias, ¿no? ¿Cuáles los retos? Gracias. A ver, sí, en efecto, sí, voy a aclarar, soy juez de control y de juicio. En el estado de Veracruz, a diferencia del resto de la nación, en Veracruz somos jueces de enjuiciamiento unitarios. No somos un tribunal colegiado como lo maneja el Código Nacional Procesal Penal, porque en nuestra ley orgánica pues tenemos el artículo 47, 48, fracción primera y segunda, asumimos función de control y función de enjuiciamiento, pero es unitario, no somos un órgano colegiado. Entonces tengan paciencia, porque a veces no tenemos con quién comentar las dudas que tenemos, y pues tenemos, a ver, mi auxiliar, escuchaste, dame tu perspectiva, es mi órgano colegiado, ¿no? Y lo que capte en la audiencia, ¿no?, cuando tendríamos que haber sido 3 jueces en juicio, es un tribunal de enjuiciamiento, estar debidamente conformado, bueno, solamente somos uno.
sí señalé de los asesores jurídicos, son particulares, y los de la comisión ejecutiva. La mayoría de las veces retiramos a los particulares por falta de asesoría técnica y adecuada. Sí los retiramos por las deficiencias y por el me adhiero, ¿sí? Porque están dejando en total detención a la víctima. Mandamos a traer a los asesores de la Comisión Ejecutiva Estatal. Ahora ya tenemos una asesora de la Comisión Ejecutiva Estatal. Pero hay cierta cuestión ahí que nos dice la comisión: primero mándenos un oficio para que designen. Digo, no, pero es que yo lo necesito ahorita, estoy en audiencia y no puedo dejar en indefensión. La voy a nombrar o que venga la que está, porque para empezar, la infraestructura, no tienen oficinas aquí. Yo pensé que sí. Y no tienen, o sea, andan ahí solitos las 2 o 3 asesores jurídicos de la comisión, andan ahí pidiéndole al privado del defensor público o de los auxiliares para sentarse o ver o esperar sus audiencias. O luego sí es cierto, me tocó ver que ahí en su perdón, en su auto tenían su computadora y estaban había que perfeccionar esa parte de la Comisión Ejecutiva Estatal, de dotarles de oficinas dignas, en donde puedan ir las víctimas y las puedan entrevistar. Cuando entran los asesores jurídicos de la comisión, hasta ahorita, salvo un distrito que no diré cuál en este momento, han sido capaces, tienen bien en claro el sistema acusatorio y la función que representa, y sí les prevén asesoría técnica y adecuada. El problema que tengo yo, compañeros, y que se ve, son asesores jurídicos particulares. Ahí sí. Y sí, en un distrito sí me tocó que en asesores sí dicen que pusieron una queja, el delito era secuestro, entonces le estuvieron nombrando y nombrando asesores y los decían no. Y su tema era porque la víctima indirecta decía: es que el asesor llega con el fiscal, dice, luego se está saludando con el defensor, dice, y entonces yo no sé si están de acuerdo. Es la percepción de la víctima. Y pues sabemos que se saludan porque son compañeros. Una cosa es trabajo y otra cosa es lo personal. Pero también deben de tener en claro los asesores de cuidar las formalidades. Porque si estoy representando a la víctima, pues a veces sí se iba con el fiscal porque le daba el RAI, ¿verdad? Pero sí cuidar las formalidades, y más por el delito que se trata, ¿no? Si es un secuestro o feminicidio, cuidar esas formalidades. ¿Y qué se puede hacer? Tienen que leer y tienen que tener bien en claro todos los instrumentos internacionales y sobre todo la Ley Nacional de Víctimas, todo lo que haya referente a las víctimas. En cuanto a lo de la prisión preventiva oficiosa, sí, el control constitucional y que nos hacen, hacemos el control difuso, nos los piden, entramos de lleno porque tenemos que acatarlo, de acuerdo al primero constitucional, pues sí, ir a la norma más amplia de protección. Si estamos hablando de un imputado, sí, pero tampoco puedo pasar de largo los derechos de la víctima. Pero para eso está la Fiscalía de Asesoría, que tienen que defender esa postura de por qué se tienen que mantener la prisión preventiva oficiosa. Y es precisamente para asegurar a la víctima. Dicen víctima o testigos, ¿no? Pero sobre todo a la víctima, para no dejarle en indefensión, porque hasta ahorita lo que se ve y todos reclaman es de que los tienen más derecho los imputados y las víctimas no se tienen. Lo que falta es que lo anuncien, lo fundamenten, lo motiven. Si hay que atenderlos
instrumentos internacionales, pero también no olvidemos que en esos instrumentos también hay y habla sobre las víctimas y no las podemos dejar en indefensión, pero que necesitamos, como los que administramos justicia, que las partes nos funden y motiven, sepan pedirlo, sepan que existen esos instrumentos a favor de la víctima para atacar lo que pretende la defensa. Sí, es cierto, recientemente es que ya es inconvencional, sí, pero tampoco puedo decir que el 19 constitucional pues no ha sufrido reforma. Sí, que hay una batalla, sí, sí la hay, pero tampoco puedo, dice, ahí está la Corte, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hablan en el artículo 7, el 9, el 22 de la Convención, todo referente a la libertad, sí, pero también hay para la víctima, y no los enuncia. ¿Y qué hacemos si la autoridad federal te dice, cíñete a esto? Adelante. ¿Cuándo se ha constituido la víctima como tercero perjudicado? Si lo hicieran, el juez federal pues tendría que ponderar los dos derechos de ambas partes. Entonces ese es de ahí. Para la practicidad de la etapa intermedia, vuelvo y reitero, leer y argumentar bien, con razonamientos lógicos y jurídicos. Repito, una vez que identifiquen qué es lo que quieren, van a saber cómo pedir. Pero como bien dijo, tienen que prepararse, tienen que leer, y muchas veces no lo hacen. Porque luego en la etapa intermedia llegan y dice cambio de defensor. Vamos otra vez a correrle traslado, impóngase, y ya que le queda estarse más a los medios de prueba que tiene la fiscalía, bueno, me voy a hacer cargo con el contrainterrogatorio, funde y motive, qué es lo que quiere en juicio. Y a veces resulta que llegan a juicio y ya volvió a cambiar la defensa. Entonces no siempre, entendemos que no siempre pueden ir del todo preparados, pero repito, para esa etapa y para ese momento sí pueden y deben prepararse. Entonces no pueden decir, es que ha venido cambiando y yo no he estado, pero ahorita sí está, y se tienen que preparar. Lea el escrito de acusación, revíselo bien, tiene los 10 días, sí es corto tiempo, pero es técnico en derecho, sabe del sistema acusatorio, adelante. Entonces es prepararse, es leer, saber argumentar, conocer todos estos instrumentos internacionales, porque es bonito enunciarlos y hacerlos por escrito, pero los van a saber exponer en juicio, adelante. Es una preparación óptima, al menos para esa etapa. Y vamos por etapas. Si voy a una inicial, me preparo para la inicial, bien. Que voy a una intermedia, me preparo para la intermedia. Ya si hablamos de un juicio, una super preparación. Dicen, es que todo condena, es que también crea argumento. O las preguntas que hacen, las están haciendo ahí al momento, obviamente no les va a resultar bien, porque quiere decir que no estudiaron bien el caso y quieren perfeccionar su teoría. Entonces lean bien, lean lo que hay, estudien lo que vean, fundamenten, motiven. Si van a hacer uso de tratados de instrumentos internacionales y demás, primero leanlos, se adecuan al caso, bien. ¿Qué parte de ahí me va a servir para yo argumentar? Adelante. ¿Qué me sirve y qué no? Si llevo a mi víctima, ¿qué me sirve para mi víctima y qué no? Si llevo al acusado, ¿qué me sirve para él y qué no? Ya vimos lo minucioso que debe ser con respecto a los dictámenes periciales. Ya el doctor especificó, fue más claro en lo de los dictámenes médicos. Bueno, chequen bien. Si hay fotografías, chequen las fotografías, no para que las exhiban, pero sí para que muestren. Le muestren al juez que hay estos instrumentos que tiene el dictamen, que si consideran que se deban de proyectar, adelante,
que solamente muestran una parte del cuerpo, es decir, estamos hablando de un muslo, de una pierna, de un brazo. No vamos a mostrar otras cosas, ¿no? Que no, eso es revictimizar, ¿no? Y nada más una parte, ¿no? Nada más para que se vea el grado de afectación. Y de ahí se hacen cargo como demás. ¿Sí? Gracias, doctora. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta, un comentario? ¿Sí? Solamente al colega, el Código de Procedimientos Civiles en el artículo 160 y 209 habla de que si el juzgador advierte desde el inicio de la demanda, desde la presentación de la demanda o en el depósito, advierte que hay violencia familiar, tomar las medidas necesarias. Léelo. 160 y 209. Gracias. Sí, el comentario. Nuevamente muchas gracias, doctora, por su participación con nosotros. Estamos muy contentos de que forme parte de nuestro colegio también. Estamos contentos de que todos los compañeros estamos buscando esa capacitación constante. Aprovecho también a los diferentes compañeros que inician posgrados, otros concluyen posgrados. Y pues bueno, la intención del colegio es la academia y la capacitación pues continua, de manera constante. Así que bueno, agradecemos su intervención. Vamos a ponernos de pie para entregarle El Colegio de Abogados en Litigación Oral del Estado de Veracruz, Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento a la doctora Ali Patricia Armas Márquez por su participación como ponente en la conferencia Practicidad para el Desarrollo de la Audiencia Intermedia, cómo dejar establecidos medios de prueba en el auto de apertura de juicio, realizado en el municipio de Veracruz, Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave, México, en fecha 31 de agosto de 2023. Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias. De igual forma, agradezco la presencia del delegado regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la diputada Verónica Pulido, que se tuvo que retirar por temas de agenda, y bueno, y todos ustedes, el maestro Müller, Colegio Hermano, que hemos estado haciendo diferentes dinámicas y diferentes talleres en diferentes ramas del derecho. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, un colegio hermano. Y bueno, vamos a seguir desayunando, por favor, muchas gracias. Y le hacemos, ¿sí? Vamos a... ¿Dónde está la maestra Adriana? Acá. Sí, seguimos con el programa, por favor. Sí, bueno, sí. Sí, de una vez, sí. Continuando con nuestro